Esta la han abierto por completo. Hay mucha gente que practica la brujería, incluso hay muertos que están enterrados que nadie sabe que están ahí. Lo que Dios nos dice, el muerto está. Y al vivo hay que tenerle miedo. A pesar de las nuevas construcciones y de la oferta que tiene la capital de Perú, aquí en Lima, la necesidad de vivienda aún sigue siendo aún más grande, siendo así que mucha gente opta por vivir en terreno sagrado, viviendo entre tumbas. Vamos a ir cerca y a las afueras de Lima para saber un poquito más entre este conflicto entre vivos y los muertos. Me encuentro ahora mismo en Jicamarca, muy cerquita de San Juan del Lurigancho. Este vídeo me va a acompañar Franz. Os voy a dejar aquí el sticker porque hace contenido muy interesante. En el día de hoy vamos a ver diferentes cementerios, pero vamos a empezar por uno que directamente no tiene nombre, está declarado ilegalmente. Es como una invasión, podría decir. Estoy accediendo ahora mismo a lo que es el cementerio. Como veis, no hay ninguna valla. Realmente las casitas están muy cerquita de este cementerio. Las condiciones en las que se enterraba un fallecido no eran las adecuadas para cumplir las órdenes sanitarias, y es por eso que incluso caminando puedo pisar muertos sin querer, porque aquí hay muchos fallecidos que no tienen ni lápidas ni ataúd. Mucha gente no se lo podía permitir el hecho de tener una simple lápida de cemento. Si no fuese por el hecho de que hay cruces, aquí costaría muchísimo entender de que esto sea un cementerio, porque está todo lleno de rocas amontonadas. Hay círculos de piedras, que es donde está el cadáver en su interior. No se aprecia, pero es que todo esto probablemente esté lleno de muertos. Hace aproximadamente 30 años, aquí tan solo había el cementerio. Con el paso de los años, las casas han ido construyéndose alrededor de este cementerio. Hay una problemática bastante fuerte aquí porque está declarado ilegal este cementerio. Hay casas incluso que están construidas encima de los nichos. Estos cadáveres no están bien enterrados. Aquí hay muchos mosquitos. Estos mosquitos se cuelan en las casas para importar enfermedades o incluso se ponen en las comidas. Esto es lo que me comenta la gente. Fijaos dónde están las casas. Imaginar abrir las ventanas y el hecho de que entren mosquitos a causa de todo esto. Fijaos el tipo de cruces, hay algunas que están muchísimo más cuidadas, pero yo creo que esto ya es la misma familia que viene aquí. Por parte del gobierno no creo que haya absolutamente nada. Me cuentan, ¿no? Que ya tiene años, más de 15 años el cementerio. Estaba antes que las casas. Claro, y estaba. Y además entran gentes también a tomar. En la noche vienen jóvenes, fuman y ensucian por acá. He visto que hay mucha basura. Tiran basura, incluso en mí, enfrente de mi casa, yo tengo que estar recogiendo y para botarlo. Pues ¿no? Iban llamar a las personas para que lo puedan trasladar, pero ahí me dicen que están enterrados, familiares de policía, que no quieren, ¿no? O sea, los muertos no los pueden tocar, no los pueden sacar de aquí, pero tampoco están haciendo nada para mantenerlos. Así es, no hacen nada. Vienen ellos, dejan sus flores ahí, viene el mosquillo, igual perjudica acá, no tiene el cuidado de limpiar, tiene un olor feo, ¿no? Claro, oler huele un poco, sí. Sí, me incomoda también eso. Pero ya me he ido acostumbrando porque al final las personas están muertas, pues no hacen nada, no hay nada, ¿no? Ya me he acostumbrado ahora, no pasa nada. Los muertos están tranquilos, claro, no te van a hacer nada. No hacen nada, ajá, sí. Me da pena ver que están así, pero deberían hacer algo para que puedan cerrarlo y se ve más bonito, ¿no? Plantar las plantas alrededor sería bueno. Pero este también es un lugar de fiesta y juerga y un punto de encuentro para, la gente que viene aquí a tomar, a hacer hogueras y a pasarla bien en un cementerio. Lo que me comentaba la señora, veis aquí hay restos de botella. Este es un lugar de descanso para los difuntos. Sea ilegal o no este cementerio, lo que me parece una vergüenza es la basura. Son los vivos los que están tirando la basura encima de los muertos. Y esto de aquí, como podéis ver, son restos de una hoguera. Probablemente aquí abajo haya otro cadáver. Cuando construyen las casas pegadas a los cerros, se saca desmonte, la tierra, las piedras. ¿Y dónde va a parar todo ese desmonte? Pues acá, junto con todas las tumbas, también amontonan la tierra y la piedra que sacan de los cerros.
Ese arco que tengo ahí detrás es la entrada del cementerio Señor de los Milagros. He venido aquí porque es una de las problemáticas más grandes, es un cementerio enorme. De hecho, todas las casas que hay ahí atrás es parte del cementerio. Aquí hay una invasión bastante grande y por eso no somos muy bienvenidos aquí con cámara, porque saben perfectamente lo que estamos haciendo. Ellos se hacen llamar los vencedores. Puede parecer que sea una calle normal, que esto sea parte del cementerio, pero es que no, esto está dentro del cementerio. Todo eso, ese cerro que hay ahí también es parte del cementerio, está todo lleno de casas. De hecho, eso es una tienda. Acabamos de entrar y ya nada más 2 personas han intentado vender marihuana. Se ve que es una zona bastante donde mucha gente viene aquí a consumir, a comprar. ¿Tú trabajas aquí en el cementerio? Trabajo en el cementerio. ¿Pero vives también aquí o Claro, vives? vivo acá también. Porque Dios dice, el muerto está. Al vivo hay que tenerle miedo, al que te va a chorear, al que te va a hacer daño. No al muerto. El muerto ya está descansando en paz, palmito, ni siquiera te puede tocar. No te va Lo a único hacer. que lo pueden ver son los perritos. Ellos aullan y la alma, balas. Aquí se ve súper claro, mirar dónde está el cementerio, mirar dónde está la casa. Y fijaos aquí, también ahí arriba hay casas. En este cementerio hay 25.000 personas enterradas bajo tierra. Ya no hay más espacio para seguir enterrando, porque el espacio que podría ser para más difuntos se han convertido en calles. No hay espacio para más muertos, pero sí al parecer para vivos. Estas casas están alrededor de estas tumbas. Lo que me ha parecido muy curioso es que también hay cantinas, hay bares, hay tiendas. Es que como que se está convirtiendo esto en un pueblo. Las casas que vemos allá es territorio del cementerio, sino que la gente se ha metido dentro del cementerio a vivir. Este cementerio se encuentra cerquita de Lima en realidad, pero estamos muy altos. Hay muchísima gente que busca siempre alternativas de vivienda muy lejos de la ciudad, más económicas, más accesibles. Hay mucha gente también, la mayoría sin recursos, que opta por vivir en cementerios. Y esto, aunque pueda parecer muy tenebroso, es que en realidad no es nada sano. El vivir cerca o encima de los nichos puede llegar a causar graves enfermedades. Las casitas que están más cerca de lo que es la entrada del cementerio sí que tienen muchísimo más recursos. En cambio, las que vemos allá arriba o esas de allá atrás, muchas personas que viven aquí no tienen una vida digna, pero es que tampoco la están teniendo los difuntos después de muertos. En esta zona del cementerio parece que me he ido a una barriada que no tiene nada que ver con el cementerio, pero seguimos estando en el cementerio. Todo está lleno de lápidas, se están juntando. Fijaos el alumbrado. Este cementerio, a diferencia del que hemos visto antes, es muchísimo más grande. Sinceramente parece un pueblo. De hecho, se puede escuchar música. Están vendiendo sandías, frutas, jugos. Parece que aquí lo que está sobrando es el cementerio, no las casas. Aquí hablar con alguien y que hable de la problemática que existe aquí es muy difícil, pero sí que me comentan que esto por la noche se pone bastante peligroso. Mucha gente viene aquí a tomar, a drogarse, a vender, a comprar. Aquí no hay nada de iluminación por la noche. El problema de todo esto es que ya no se está respetando el descanso de estos difuntos. Y mucha gente aquí también viene a cuidar, a poder conversar espiritualmente también con sus familiares ya fallecidos, y están vendiendo o drogándose justo al lado. No tiene ningún sentido. Este lugar es muy loco. Esta gente no tiene agua potable, no existe el alcantarillado, sí existe la electricidad. Estas casas tienen farolas, tienen electricidad, porque vino aquí un candidato que si toda esta gente de aquí le iba a votar, él ganaría y le iba a poner electricidad. Así fue. Pero fijaos, todo esto de aquí es basura, basura que viene de las casas, la botan aquí porque no hay servicio de recogida, la botan y caen en todo lo que es el cementerio. Ellos mismos están ensuciando lo que es su propia casa. Fijaos la cantidad de basura, no sé ni cuánto tiempo llevará esto aquí. De todas maneras, todas estas piedras también es del derrumbe de las mismas casas que se están construyendo, y cada vez son construidas más casas aquí. Fijaos las casas donde están separadas incluso hasta por calles, están en medio del cementerio, hasta coches pasan. Y ahí en cambio, mira, se vende cerveza y gaseosa. Me encuentro ahora mismo muy cerquita de Lima, me encuentro en Callao. Me he venido aquí para que veáis el cementerio Santa Rosa. Aquí hay 27.000 metros cuadrados y hay más de 20.000 cadáveres. Es bastante picante la zona, así que vamos a intentar pasar desapercibidos. No cuenta con ningún permiso. Se podría decir que es ilegal porque las condiciones de salud y seguridad
no son las adecuadas. Las mismas lápidas ya están aquí directamente en la carretera. Vamos a acceder aquí. Mira, ya se ven las casitas aquí arriba. Hay un olor bastante especial, no sé exactamente qué es, no sé si podría ser como que huele a pescado putrefacto. Sí, huele bastante mal. Mira, si os fijáis allá atrás se pueden ver las casas y para acceder a las casas hay que pasar pasillos, hay que pasar entre tumbas. Vean ahí, Dani está subiendo porque si es que se dan cuenta todo es cuesta arriba. Es un cerro en sí. Esto ya es parte de una casa y esto ya es el cementerio. Literalmente viven al lado de las tumbas. Ahorita estás parado sobre una tumba. Que no lo parece. Una tumba bajito. Y es que lo tienes que pisar obligatoriamente porque es la única manera para poder acceder a la parte alta. Tienes que pisar las tumbas sí o sí. La falta de vallas de este cementerio hace que sea muchísimo más fácil los entierros clandestinos, entierros como los que tengo aquí detrás. La mayoría de estos entierros no tienen permiso, simplemente vienen aquí clandestinamente para enterrar a sus familiares. Y también el tráfico de cadáveres es bastante posible al no estar nada cerrado. Detrás mío sí que es cierto que solo se ve puramente un cementerio, pero a medida que va subiendo el cerro es donde se empiezan a ver las casas. No lo parece, pero fijaos, esto también es un nicho. Forma parte también del ambiente, se ha camuflado completamente y me sabe muy mal, pero es que tenemos que caminar por encima de los nichos. No hay otra forma, no es que lo tenga que hacer yo, es que lo hace todo el mundo para llegar a sus casas. Fijaos aquí atrás, estas casas están encima de estas tumbas. Esto que hay aquí es un nicho y eso de allí es una casa y esto es una tienda donde venden cerveza. Eso es otro nicho. Fijaos lo cerquita que están una de la otra. De hecho, incluso están viviendo sobre tumbas. La única manera de poder salir de sus casas es atravesando el cementerio, ya sea de día o de noche, porque esta es la única salida. Y aquí no hay nada de iluminación, ¿no? No, hermano, mira, no hay ningún foco ni nada. En la noche debe ser bien peligroso, creo yo, porque estamos en el mero Callao. Fijaos todos los nichos que hay, todos los que están haciendo nuevos. Hay muchísimo, esto es un laberinto. Quería enseñaros este lugar porque no es solo cosa de zonas alejadas de la ciudad. Aquí estamos en Callao, es la ciudad portuaria más cerca de Lima. Aquí ya no se pueden crear más nichos, en cambio, por necesidad, porque no tienen otra, están picando los cerros ahora mismo para crear todavía más nichos. El día de mañana habrá muchísima más gente de la que hay. No obstante, también seguirán viviendo mucha más gente aquí. Habrá un momento en el que no habrá más espacio ni para los muertos ni para los vivos. Este de aquí es el espacio más grande que he visto de separación entre las casas y el cementerio. No sé exactamente el día de mañana qué va a ser eso, pero fijaos, ahí hay un hombre trabajando en el que está creando más nichos. Todo este cementerio y todas estas casas se encuentran en el Cerro La Regla. De hecho, este barrio también se conoce como La Regla y fijaos aquí detrás. Es un barrio entero de casas y en este lado está todo el cementerio. Aquí es donde se empiezan a juntar las casas con las tumbas. Es increíble lo cerca que está. Este vídeo trata de la convivencia entre los vivos y los muertos. Esta vez vamos a ir a un cementerio abandonado, le llaman cementerio fantasma. Este sí que es cierto que no está alrededor de los vivos. De hecho, estoy terminando ahora lo que es el pueblo. Vamos a subir encima de ese cerro. Comentan que ahí hay un cementerio que es también ilegal. No sé lo que nos vamos a encontrar, lo que sí que nos han dicho es que hay mucha gente que practica la brujería e incluso hay muertos que están enterrados que nadie sabe que están ahí. El lugar al que estamos yendo es un cementerio ilegal. Digo ilegal porque la gente no paga nada para enterrar a sus difuntos, a sus familiares. Justo aquí detrás mío, desde aquí arriba se puede ver un gran parque. Este gran parque también es un cementerio. Aquí solo entierra a la gente, las familias que están bien económicamente, y detrás de esos cerros está este cementerio al que vamos a intentar llegar. Camino al supuesto cementerio nos hemos encontrado con esto. Esto es una huaca, son restos arqueológicos pre-incas. Ya por desgracia solo quedan lo que son las paredes. Se puede imaginar uno cómo era un poco la estructura. Tal vez esto era o bien un pueblo o una civilización entera. La verdad que esta región está llena, cada vez se hacen más descubrimientos. Ahí al fondo también se pueden ver restos. Como siempre hay imbéciles por el mundo que dejan estas marcas
en lugares así. Esto está rascado a posta, esto sí que no es pre-inca. Estos son de imbéciles que destrozan lugares como este. Está un poco en medio de la nada, pero estos paisajes, estos cerros le da un ambiente muy bello. Tenebroso a la vez, pero muy bonito. Este cementerio no es muy grande. Sí que me han comentado aquí que hay mucha gente que abre estas tumbas, porque no tiene nada de seguridad, abre estas tumbas y se llevan las pertenencias, joyas o cosas de valor que tienen los muertos. Por eso algunas las podemos encontrar abiertas. Se nota que han sido manipuladas. Este lugar carece de lujos. Obviamente la gente que tiene aquí enterrada sus familiares son de bajo recurso económico, todas tienen una misma similitud, todas tienen en forma de óvalo lleno de rocas, las cruces de madera, solo hay algunas que están pintadas, otras también tienen cemento. Lo que me parece curioso también es que me he encontrado como tumbas muy pequeñitas, creo que son de niños o incluso bebés. Fijaos estas tumbas, qué pequeñitas que son, para que podáis compararlas. Mis manos son muy pequeñas, de hecho fijaos en esta, es diminuta. Esto creo que es de un bebé recién nacido o así. Estas pequeñitas están todas juntas. Esta de aquí diría que es la tumba con mejor materiales que he visto. Luego están, por ejemplo, estas y luego están estas. Aquí se ve un poco la diferencia económica que podía tener el familiar, pero la mayoría son así. En realidad voy localizando los nichos, las tumbas por las cruces, porque fijaos aquí solo hay una simple cruz. Si no fuese por la cruz, yo no diría que esto es una tumba. No sería de extrañar de que por esta zona, aunque no hayan cruces, debajo tierra sigan habiendo cuerpos, porque es eso, le quitas la cruz y ya parece que aquí no hay nada. Así que lo más probable es que en estas zonas de aquí hayan más cuerpos, más cadáveres bajo tierra. No culpo en absoluto a las personas que vienen aquí y entierran a sus difuntos, básicamente porque imaginemos que no tienes nada de dinero, no tienes nada de plata, se te muere un familiar. ¿Qué haces con ese cuerpo? ¿Qué haces? ¿Dónde lo entierras si no tienes dinero ni incluso para veces para comer o para seguir pagando el alquiler? ¿Qué haces en ese momento? Estas personas, muchas optan por enterrarlas en sitios así. Es ilegal, pero básicamente porque no pagan, no porque sea algo malo. Fijaos, por ejemplo, aquí esta tumba está hecho a mano, está hecho con barro. Esto es un problema. Cuando no tienes dinero, se muere alguien, porque todos nos vamos a morir algún día. ¿Qué puedes hacer si no tienes dinero? Aparte de basura como esta, también nos podemos encontrar prendas de ropa. Esto de hecho es de una niña. Esta prenda de hecho parece bastante vieja, parece como una ropa de interior. Fijaos, ha ido hasta allá el color. Chavales, quiero que os fijéis en esta tumba que os voy a enseñar ahora. Fijaos, esta la han abierto por completo, no sé cuánto tiempo estará así, pero desde allí se puede ver como un cojín, pero ya no hay cuerpo. De hecho se puede incluso ver las maderas. Me han comentado que aquí hacen brujería, no sé qué habrá hecho esta señora o por qué ella, muerta en el 1991. No está el cuerpo, sí la ropa. Esto seguramente será la parte del ataúd. Seguramente todas las cosas de valor que podía llegar a tener esta señora ya no está. Yo ahora mismo la verdad que estoy flipando, ya no solo por la ropa, sino porque fijaos, han roto literalmente dos tumbas, ya no existe el cuerpo. Seguramente esto sería una familia, no sé si el papá, la mamá o los abuelos, pero hay alguien muy pequeño. Pero lo que quiero que veáis es esto de aquí. Fijaos, esto de aquí es parte seguramente de una columna. Me he encontrado también con estos trocitos de huesos, no sé qué parte será, seguramente costilla, pero todo esto son los restos que han quedado después de haber quitado el cuerpo de las tumbas. Aquí hay otro. Tengo que agarrarlo con el palo porque vete a saber las enfermedades que podría agarrar cogiendo esto con las manos, así que mejor con el palo. Que ya no queda absolutamente nada, solo la ropa. Todo lo de valor se lo habrán llevado, todavía sigue lo que es la madera, pero ya no hay el cuerpo, ya no existe, ya no está. No me puedo creer de verdad que haya gente que pueda llegar a hacer este tipo de cosas, reventar literalmente una tumba para llevarse un cuerpo. Vete a saber hacer qué con él. Wow. Esto es un trozo de cráneo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Si estoy metiendo aquí la cámara, si estoy metiendo las manos, es porque se está viendo que no hay
ningún cuerpo. No me atrevería estando un cuerpo metiendo la mano, ya por respeto y segundo por las enfermedades que pueda ocasionar. Esta tumba, por ejemplo, se nota que la han roto. De hecho, por aquí sigue abierta y luego la han vuelto a tapar. Seguramente para así no que hayan sospechas de que han retirado el cuerpo, pero seguramente aquí ya no hay nada. Lo más probable es que rompan las tumbas con la finalidad de extraer las cosas de valor, y los cuerpos se dice de que lo usan para practicar rituales de brujería, de magia negra. Con esto espero que no se haya malinterpretado en ningún momento. Mi respeto hacia los muertos, los que ya no están aquí. Esto lo he hecho con la única intención para que veáis las diferencias que hay, la invasión que está habiendo de las personas vivas y también la verdad de las personas que no tienen dinero y que tienen derecho también a poder enterrar a sus familiares. Poder enseñaros también lo que está ocurriendo también. Acabamos de ver que un cuerpo o dos ya no están en sus tumbas. Probablemente en alguno de aquí tampoco ya no están, simplemente siguen la cruz. Vete a saber lo que han hecho. Pero también la gente sin recursos necesita y tiene el derecho de poder enterrar a su familiar. Esto es un problema real que creo que poco se habla, pero existe. La gente muere cada día, cada segundo muere alguien y todo el mundo tiene el derecho de poder enterrar a su ser querido. La gente sigue buscando lugares y ubicaciones en los que enterrar a sus seres queridos, pero no todo el mundo tiene el privilegio de poder hacerlo en lugares seguros y sanos. Mucha gente de la que hemos visto están sobreviviendo por un terreno en el que poder vivir. No todo el mundo quiere vivir, de hecho nadie creo que quiere vivir cerca de un cementerio. Hay mucha gente que solo le queda esta opción, pero hay que respetar el espacio donde están descansando los que ya no están entre nosotros. Los lugares que hemos visto, la mayoría de estas personas tienen un problema similar, pero no todos se pueden solucionar de la misma manera. En este vídeo he podido comprobar que ni los vivos están viviendo en buenas condiciones, ni los muertos están descansando, ni se están respetando como se merecen. Y la verdad que me gustaría seguir viendo en otros lugares cementerios como este, o diferentes a este, pero que no tienen nada que ver con lo convencional. Espero que os haya gustado muchísimo, así que dale like, suscríbete, dale a la campanita si aún no lo has hecho, compártelo y comenta siempre con respeto. Nos vemos en el siguiente episodio.